Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos de Hola Salud y todo el programa Salud es Vida? Yo siempre contento de estar en esta invitación que me ha hecho el doctor Ochoa para poder dirigir este programa estos días que él está ausente. Soy el doctor Dante Nicho y justamente aquí en la conducción de Salud es Vida, y justamente debemos tratar temas que para usted, amigo, es de su interés, y queremos siempre ver la prevención, que es la palabra magnífica que se debe tener en salud. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema maravilloso, les va a encantar. Estoy con el doctor Julio Salazar González, él es presidente de la ONG Actitud, es doctor y máster en psicoterapia y nutrición, y hoy día vamos a conversar sobre beneficios de la actividad físico-motora en personas con trastorno del desarrollo, aquello que ustedes lo pueden conocer como autismo, pero lo vamos a definir bien con él. El doctor Julio Salazar González está con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Julio, por estar acá con nosotros en este tema tan interesante. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Importantísimo que nuestros amigos en todo el país, porque estamos en Radio Vital FM, en todo el Facebook, YouTube y en 91.1 FM, en radio, en vivo y en directo estamos. Para que todos ellos podamos conocer qué cosa es una persona con este trastorno de neurodesarrollo, también conocido como trastorno del espectro autista. En general, autismo. Bueno, el autismo es un trastorno, como bien dice, el neurodesarrollo, donde las capacidades de sociabilización, comunicación, se ven totalmente alteradas. Los procesos cognitivos, muchos aspectos también. Entonces está calificado básicamente como un trastorno del neurodesarrollo y el desarrollo. Existen cantidades, o sea, cada persona con autismo tiene una característica totalmente diferente de la otra. O sea, no existe un común factor, digamos, general. No, el factor general vendría a ser el nombre que agrupa el espectro. Siendo un espectro, es muy grande. Pero pueden haber 100 personas diagnosticadas con autismo y ninguna va a ser igual a la otra. Sí. Todos tienen sus características particulares, y esto tiene que ver mucho no solamente con los niveles de autismo. Antes el autismo, como conversamos fuera de cámaras, se definía como diferentes tipos o subgrupos, ¿no? Sí, un sí, trastorno claro. generalizado del desarrollo, un trastorno no específico, síndrome de Rett, Asperger, autismo per se, etc. Hoy día, básicamente, de acuerdo a los criterios diagnósticos clínicos, o los manuales, está diagnosticado de acuerdo al nivel de ayuda, grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 podría ser un poco lo que es el Asperger o un autismo de alto funcionamiento. El grado 2 que requiere de cierta ayuda y asistencia. El grado 3 que requiere de total asistencia para poder subsistir y sobrevivir. Correcto. ¿No? Alguien lo llamaba como un síndrome de adaptación dentro de su medio ambiente de este niño. ¿Cómo podríamos identificar que el niño que está cerca de nosotros, mi hijo, mi hermano, mi sobrino, puede tener está dentro de la clasificación del espectro autista? Bueno, a ver, el autismo básicamente, reitero, es muy diferente en cada persona, claro, por más que haya una generalidad, alteraciones sensoriales, de comunicación, sociabilización, etc. Que es lo que los manuales de criterios diagnósticos clínicos nos indican. Pero cada persona es diferente a la otra, y el nivel de adaptación al que se refiere tiene que ver mucho con las alteraciones sensoriales que puede tener una persona. Entonces, yo puedo tener alteraciones sensoriales olfativas, puedo tener alteraciones sensoriales auditivas, niños que escuchan un ruido y se desesperan y se tapan los oídos, hay hiperacústicos, hipoacústicos, alteraciones sensoriales en el sabor, en el tacto, rechazan el tacto. Hay niños que les pones pues una chopa y la etiqueta, es como si pusieras una plancha caliente y se desesperan y se quitan la ropa. Todas estas alteraciones sensoriales hacen que tenga que haber luego un proceso de adaptación. Correcto. Pero eso es lo que generalmente se suele hacer. Pero yendo más allá, lo que hay que tratar son las alteraciones sensoriales. Claro, a eso iba. Yo lo que quería era ver cómo nuestros amigos que nos ven en todo el país pudieran tener
digamos, un signo de alerta de decir, oiga, ¿puedo estar presente? Puede ser, porque quienes hacen los diagnósticos, por supuesto, son ustedes los especialistas, pero donde el padre de familia pudiera tener un estigma, algo que le pueda decir, oye, pudiera tener un síndrome de tipo autista. A ver, lo que llamamos las flags, las banderas, ¿no? Las señales de alerta. Exactamente. ¿no? A ver si un niñito, pues que antes tenía un desarrollo normal, empieza a involucionar, pierde el contacto visual, ¿no? Pongamos, normalmente cuando uno estira los brazos, los niños quieren agarrarte, ya rechazan el contacto, les hablas y parece que fueran sordos, no te responden, pero escuchan la música de su cartoon o caricatura favorita, inmediatamente están sumamente atentos. Se concentran a eso. Hay diferentes cosas que el desarrollo regular de un niño se va alterado. Generalmente, quienes dan las primeras señales de alerta cuando no es un autismo severo son los profesores de aula, de los nidos, de la educación inicial, que empiezan a notar que el desarrollo no es el mismo que sus pares. Entonces, ahí es donde... Bueno, hay una alerta ahí. Hay una alerta. Ahí el padre va al pediatra, el pediatra lo revisa, el pediatra lo ve y generalmente se solicita pues la visita al neurólogo para descartar algún algún daño neuronal. Claro. Descartado el daño neuronal, ya se manda a un psiquiatra o a un psicólogo clínico. En este caso debe ser el psicólogo clínico el que dé el diagnóstico, aunque muchas veces lo hacen los propios neurólogos y psiquiatras. Pero a mí básicamente no me importa tanto quién dé el diagnóstico, mientras sea un profesional competente, sino que nos dé la alerta y nos dé la pauta para poder hacer una intervención con esa criatura. ¿A qué edad más o menos nos podemos dar cuenta o a qué edad es donde se hace mayormente el diagnóstico de autismo? Bueno, generalmente se da entre los 3 y 5 años. Okay. Entre los 3, pero eso no significa que antes no podamos notar las señales. Y después también, ¿no? Y después también. Ahora, siendo un espectro y algo tan grande y tan amplio, hay gente, o sea, ha habido una moda, aunque a algunos les suene ofensivo, de gente de 40, 50 años que ahora salió y decía, no, yo tengo autismo. Sí, alguna vez lo vi en una noticia de que había sido diagnosticada una persona casi de 40 años de autismo. Me pareció bastante raro, ¿no? Claro, hay muchas personas, y digo que es una moda porque se está dando en muchas latitudes, ¿no? Además, conozco a alguien que psicólogo clínico, no vale el nombre, que ahora sale a decir que tiene autismo y lo conozco hace muchos años. Y bueno, o sea, ¿sabes qué? Déjame tener mis dudas y mis reservas con respecto a tu diagnóstico, ¿no? Pero siendo algo tan amplio, tampoco lo descarto. Ahora, tener ciertas conductas del espectro no significa tener... Que seas autista, ¿no? Yo puedo tener ciertas conductas que están clasificadas dentro del manual de criterios diagnósticos clínicos, pero no me hace tener, pues, el síndrome. Claro. ¿no? Pero hoy día se da a quien tiene una porción de algo, también se pone ese diagnóstico. La puedes etiquetar como tal. Ahora, lo malo es tratar de etiquetar, ¿no? Finalmente. Sí, pues, ese es el problema. Pero para algunas personas parece que tiene beneficios decir, y esto no es una crítica a nadie, ni mucho menos, por supuesto, pero es algo que se ve el día de hoy, cuando hay tantos niños y tantas personas con necesidades tan primarias dentro del espectro del autismo a los que hay que prestarle mayor atención. No, y también viene lo otro, ¿no? Y esto lo he visto alguna vez en los comentarios de algunos padres de familia, que de repente el profesor, el personal de educación inicial, lo califica como tal. Y, o sea, ya lo etiqueta como tal al niño, como autista o con otro trastorno, sin todavía haber tenido un diagnóstico por un profesional capacitado, ¿no? Bueno, esto es bastante cierto, pero también tiene mucho cierto en el sentido que los profesores pueden etiquetar, alertar, ¿no? Pero también, lo cual etiquetar está mal, pero sí está bien ver las señales para poder informar a la familia y que se acuda a un profesional competente. Claro. Entonces, los profesores de aula generalmente se dan cuenta mucho más rápidamente que la mayoría de profesionales de la salud, ¿no? O sea, lo ven muy rápidamente por el contacto de día a día con los niños y por los conocimientos de educación. Ahora, ese es un tema también muy amplio y espinoso, porque la educación hoy día, la inclusión, implica que niños con habilidades diferentes, llamemos así, deberían estar en la misma aula. Están en la misma aula, pero eso no necesariamente es lo ideal, pues. Claro.
porque en muchos aspectos el profesor de aula no está capacitado No es exactamente. para pedagógicamente tratar Exactamente. o ayudar a un niño con una discapacidad intelectual. Claro que sí. Acabas de dar una cosa. La idea de una educación inclusiva es buenísima, pero la idea también tiene que ir acompañada de una capacitación hacia los docentes. Una practicidad eficiente, Claro, pues, no ¿no? todos los profesores han llevado cursos de educación especial, por ejemplo. Y uno que no sí puede ser un existe, ¿no? especialista pedagógico o pedagogo con un niño con discapacidad intelectual solamente por llevar un curso. Claro. ¿No? O sea, un curso Claro. me permite a mí conocer un poco sobre lo que está pasando, pero de ahí a poder ser un especialista hay una diferencia o un trecho abismal, ¿no? Correcto. Estoy con el doctor Julio Salazar González, él es presidente de la ONG Actitud, es doctor y máster en psicoterapia y nutrición. Estamos viendo nosotros la primera parte, en este primer bloque, estamos viendo los conceptos generales del autismo y luego vamos a hablar sobre los beneficios de la actividad físico-motora en personas con trastornos de neurodesarrollo. Y por eso que estamos viendo y estamos en Radio Vital FM, estamos en el Facebook, YouTube y también en 91.1 FM. Y vamos a seguir tratando en el siguiente bloque sobre cómo los beneficios que puede traer la actividad física es buena para las personas con trastornos de neurodesarrollo, como el autismo. Bueno, eso se lo vamos a preguntar al especialista, el doctor Julio Salazar González, que está con nosotros el día de hoy, acompañándonos en este bonito programa, aquí, por supuesto, en Salud es Vida. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Muy bien, continuamos con el programa de Salud es Vida aquí en Radio Vital FM, por supuesto. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en las redes sociales y también en la radio 91.1 FM, Radio Vital. Y estoy con el doctor Julio Salazar González, presidente de la ONG Actitud. Él es doctor y máster en psicoterapia y nutrición y estamos hablando sobre los beneficios de la actividad físico-motora en personas con trastornos de neurodesarrollo, el espectro autista. Usted seguro escuchó la palabra autismo y justo el doctor Salazar nos ha ilustrado más o menos que este espectro es tan amplio, con diversas características y que mayormente podemos identificar al niño que pudiera tener este espectro autista entre los 3 y 6 años. Muy bien, ¿hay alguna diferenciación en cuanto, como algunas patologías o algunos trastornos en cuanto al sexo masculino o femenino? ¿Es mayor en alguno de ellos? La prevalencia en hombres que tienen autismo es como de 5 a 1. O sea, mayor Por son referencia, varones. sí. A ver, mira. Sí, es mucho mayor
por lo cual pues los estudios indican que hay una cierta conexión también pues con la testosterona, ¿no? Ah, mira. O sea, no, a mayor cantidad de testosterona, no significa que alguien con mucha testosterona va a tener, Claro. por supuesto, ¿no? Pero entre algunas de las individualidades en los estudios que se pueden chequear a través de las analíticas, tiene que ver un poco esto, ¿no? O sea, Y en cuanto a papá, mamá, algo hereditario, algo genético, tal vez el abuelo, qué sé yo, ¿hay bueno, algún factor? siendo tan grande el espectro, o sea, no podemos atribuir netamente algo. O sea, sabemos que hay características, o sabemos que hay... Es multifactorial. Es en todo multifactorial. Sabemos que hay una parte genética, pero sabemos que la epigenética juega un rol caso. O sea, preponderante. el medio ¿no? ambiente. El medio ambiente. ¿Dónde te en general. desarrollas? Correcto. Lo que sí sabemos hoy día es que, a ver, podemos ayudar a un desarrollo normal y regular del embarazo tomando ciertas precauciones como una buena nutrición, ¿no? La eliminación de las amalgamas dentales, estas antiguas, por poner un ejemplo, claro. que estaban llenas de mercurio, claro. ¿no? Sobre todo chequear la microbiota, el microbioma intestinal De la mamá. de la mamá Y luego del niño. y es muy, muy importante. Pongamos que el niño, el nacimiento sea el parto por tracto vaginal, para colonizar pues la primera vacuna natural del cuerpo es el paso por tracto Claro, vaginal. claro que sí. Luego dar de lactar un buen tiempo. O sea, hay algunas cosas que ya se saben en el día de hoy que pueden ayudar a prevenir ciertas características o ciertas condiciones, ¿no? Es decir, no podemos separar la salud mental de la salud intestinal. La conexión entre el intestino y el cerebro pues es plena. El nervio segundo vago, cerebro, ¿no? claro, es que tenemos tantas neuronas en el intestino con el propio cerebro. Y además, yo que trabajo en el área de laboratorio clínico, porque también estoy en el área clínica del laboratorio, algo que nosotros chequeamos muchísimo son las floras disbióticas intestinales y su mira, qué relación interesante. que tiene, una enorme relación que tiene con el comportamiento. No hablemos de autismo, y digamos, En general. en general, y no es que, Para un buen neurodesarrollo. correcto, del niño. y no es que haya una dieta para el autismo, porque no existe una dieta para el autismo, lo que existe es una adecuada intervención nutricional de acuerdo a las particularidades bioquímicas y metabólicas de cada paciente. Claro. Hay una individualidad. Personas con una disbiosis intestinal no necesariamente tienen pues cuantitativa y cualitativamente los mismos microorganismos, Claro. ¿no? Unos tienen pues más Candida albicans, otros Galarra barata, unos tienen pues más parásitos, otros menos, otros tienen más bacterias no benéficas o disminución Correcto. de bacterias benéficas. Entonces, hoy día los estudios, y esto pues no es nada inventado, hoy día basta pues Esto entrar está a bastante PubMed. estudiado, ¿no? Claro, uno entra a PubMed y descarga estudios relacionados a la flora intestinal y el comportamiento humano y se da cuenta de la estrecha relación. ¿Y Lo que cuán pasa es que importante claro, pero es que mover al status quo, llamemos así, generalizado, inamovible, de no, el autismo es una condición, no hay mucho que hacer más que análisis aplicado de conducta, IBA o ABA, y algo de terapia ocupacional, y ya está, no hay más que hacer. No, Y a eso no iba. es así. ¿Cómo, primero, antes de decirte qué hacer, cómo sería el diagnóstico? ¿Cómo serían los pasos a seguir? Lo dijiste temprano, pero me gustaría que lo reiteres para todos nuestros amigos que nos están viendo y que quiero que les quede claro. ¿Cómo, si tengo la sospecha, el profesor algo sospecha también de que hay un comportamiento, digamos, no común en el niño, creo que eso ya es bastante, ¿cuál es el paso a seguir? A ver, lo primero es ir a un psicólogo, ¿no? Un psicólogo clínico que pueda determinar, por supuesto que habiendo descartado un daño neurológico, ¿no? O sea, Claro, un neurólogo el pediatra, también. claro, el pediatra, Pediatra. o sea, al primer sitio que voy a ir es al pediatra, pediatra. que lo revise, ¿no? Habiendo descartado que hay un daño neurológico, tengo que acudir a un psicólogo. Correcto. Un psicólogo clínico que pueda hacer un diagnóstico de acuerdo a las características del autismo. Y hay que recordar que el autismo se diagnostica en función de qué? De la observación, de la conducta. Claro. O sea, no es que yo agarro un test y digo, correcto, aquí encuentro un polimorfismo nucleótido único en el gen tal que me indica que hay autismo. Qué interesante lo que estás diciendo, porque eso es lo que debe quedar bien claro a nuestros amigos, que si tuviera una sospecha, el especialista tiene que observar, tiene que ver las condiciones en las cuales se desarrolla el niño. O sea, es una cuestión muy amplia y Es muy especializada, claro. multifactorial. Claro. Lo que pasa es que hoy día la intervención adecuada, y esto, a ver, lo podemos ver desde
Hace pocos meses atrás, la FDA en los Estados Unidos, la Federal Drug Administration de los Estados Unidos, que regula el tema de los medicamentos, por primera vez en la historia, ha autorizado el uso de un medicamento básicamente para el autismo, que es la leucovorina, porque no existía ningún medicamento, o sea, que se requieran de diferentes medicamentos por una intervención biomédica, porque encuentro disbiosis intestinal, por eso micótica, bacteriana, intoxicación de metales o lo que encontremos, pero el día de hoy, ya por primera vez la FDA ha autorizado el uso de un medicamento que es la leucovorina y es el ácido fólico. A ver, mira. Y el ácido fólico lo que es, pero si encontramos, podemos hacer un test epigenético y encontrar un polimorfismo, encontrar una mutación en el MTHFR, que es el metiltetrahidrofolato reductasa, que es una enzima. Es una enzima. Es un químico que está normalmente en el cuerpo de las personas. Que nos va a ayudar a que podamos utilizar el ácido fólico de manera adecuada en el cerebro para los procesos cognitivos. Pero cuando hay un problema en el organismo, esta vía o esta carretera que debería permitir el paso de este ácido al cerebro, que tiene que ver con el desarrollo de las funciones cognitivas, con el habla, la comunicación, la atención, etc., está bloqueada. Entonces, esta mutación no permite que este ácido llegue al cerebro y desarrolle ciertas capacidades que luego también se diagnostican como autismo. Entonces, lo que hoy día la leucovorina ingresa al cerebro por otra vía metabólica, ya no tiene que pasar por ese sitio. Entonces, esa autopista cerrada... Y puede aprovechar el ácido fólico. Y puede aprovecharlo y desarrollar las capacidades. Ahora, no es que el autismo se cure. O sea, eso es importante que me lo digas. O sea, es una condición, pero sabemos nosotros que hay muchos casos en los cuales hay remisión de diagnóstico. Y no porque curaste el autismo, sino porque hay diferentes tipos de características que luego son conductuales, que son diagnosticadas como autismo, ¿no? Que luego pueden ser revertidas de acuerdo a lo que se encuentre en la bioquímica propia del paciente. Y esto es lo que se llama, y se inició en el Autism Research Institute de la Universidad de Arizona hace como 40 años atrás, en el ARI. Y apareció como el Autism Defeats Now, es decir, paremos el autismo hoy día, y a partir de ahí se hicieron muchísimas investigaciones, y el día de hoy, ya desde el momento que el propio gobierno americano y el Ministerio de Salud del gobierno americano ya ha autorizado el uso de leucovorina, están admitiendo pues que hay una serie de problemas o patologías que llegan al cerebro, alteran el correcto funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales que son responsables del comportamiento. Claro. Entonces... Pero qué importante es lo que nos dices, porque yo creo que, y esto lo he visto cercanamente, de que tú le dices a los padres, su hijo está dentro del espectro autista, o lo dice autista, le dice que es autista, y entran en shock, porque dicen, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuál va a ser el futuro de este niño? Y lo que tú nos estás dando es que sí hay un tratamiento, hay hasta medicamentos que nos acabas de dar esta buena primicia. Entonces no es que el mundo se acabó, porque muchas veces pensamos no es que el mundo se acabe, porque además, entre otras cosas, siendo un espectro y siendo tan grande, el tener autismo, hay personas que requieren lo que se llama el grado 3 hoy día, el diagnóstico de muchísimo apoyo, y sí, literalmente es sumamente complicado, sumamente complicado, por las alteraciones sensoriales, en los niveles de comunicación, sociabilización, adaptación y demás, pero también hay personas con autismo que son totalmente funcionales y que hacen su vida sin ningún problema. Esos son a los que yo un poco me refería hace un momento, cuando hay gente que dice, yo ahora a los 40 años me doy cuenta que tengo autismo porque tengo un par de características, pero siendo tan amplio, es muy variopinto, pero lo que sí sabemos hoy día es que hay una intervención multifactorial que puede mejorar la calidad de vida. Y eso es lo importante, y eso es lo que quiero tratar en el siguiente bloque, sobre cómo vamos a tratar la calidad de vida. Y ahí es importante, la actividad física es importante, eso es lo que vamos a conversar en el tercer bloque. Muy bien, volvemos en breves momentos aquí en Salud es Vida. Salud es vida.
Salud es vida. Salud es vida. Continuamos con nuestro programa acá, Salud es Vida. Y estamos en Radio Vital FM, estamos en las redes sociales y también, por supuesto, en 91.1 FM, que nos están escuchando en todo el país. Y estoy con el doctor Julio Salazar González, presidente de la ONG Actitud. Él es doctor y máster en psicoterapia, una persona muy conocedora de esta área. Y hoy día, hablando sobre el autismo, y ahora vamos a hablar sobre qué beneficios tiene la actividad físico-motora para las personas con trastorno del neurodesarrollo. Y lo digo así en general, lo que denominamos autismo. Muy bien, Julio, tenemos un video. ¿Te parece si lo vemos? Perfecto. Lo vemos perfecto, y también lo describimos. ¿Qué es algo que ustedes hacen? Cuéntame un poco de esto. A ver, esto es algo que yo disfruto mucho. Tengo que recalcar que, además de ser doctor en psicoterapia o nutricionista, soy técnico laboratorista clínico, pero soy entrenador deportivo de atletas con habilidades diferentes. Y es lo que más disfruto. Entonces yo veo el autismo desde la bioquímica, desde el laboratorio, desde la nutrición, desde la conducta y desde la actividad física como un pilar fundamental. Este video que nos has traído, estoy viendo que muchos jovencitos y adultos también están haciendo una serie de ejercicios. Estamos en un parque, ¿no? Esto que es Surco Miraflores. Miraflores, y muy chiquitos y otros adolescentes también veo ahí. Y adultos. Y adultos también que estoy viendo. Cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Descríbenos. Esto básicamente, aunque no seré muy purista, es un programa de modificación de conducta a través de la actividad física. Okay. Para personas con trastornos del neurodesarrollo y afines. Okay. Donde también hay algunos chicos con síndrome de Down, con retardo mental. Sí, acabo de ver. Sí, y no necesariamente con autismo, pero la gran mayoría son personas con un trastorno de neurodesarrollo. De neurodesarrollo en general. Correcto. Lo que hacemos básicamente es ejercitar el cuerpo. Si una persona con alteraciones sensoriales, algo que se ve mucho en el autismo, no es capaz de entender su propio cuerpo, ¿cómo pretendes que entienda el medio que lo rodea? Claro. O sea, empezando por ahí. Si yo no aprendo a manejar, a entender y a manejar mi propio cuerpo, el medio que me rodea se me va a dificultar muchísimo más. Esto tiene que ver con alteraciones sensoriales, por supuesto, como dije anteriormente. Correcto. Pero cuando vamos a la terapéutica, lo único que generalmente se ofrecía para el autismo era el análisis aplicado a la conducta, la modificación de la conducta purista. Esto es una especie de derivación, llamémoslo así, pero los puristas se van a molestar un poco. Se pueden molestar. Es una derivación en la cual utilizamos la actividad física para modificar el comportamiento. Y cuando hablamos de modificar el comportamiento, tenemos que recalcar que la actividad física tiene enorme cantidad de beneficios a nivel de neurotransmisores cerebrales. O sea, que el ejercicio te hace producir esa bioquímica, esos elementos que te están haciendo falta. ¿Correcto? Que están ayudando. Te pongo un ejemplo. Una persona hiperactiva, si nosotros vemos desde el laboratorio de la bioquímica, vemos que los neurotransmisores cerebrales activadores están sobreestimulados y los neurotransmisores cerebrales inhibidores están inhibidos, me la redundancia. O sea, le porque gana está el hiperactivo. movimiento. Correcto, está sobreestimulado. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se da algo para equilibrar los neurotransmisores con los efectos secundarios negativos a mediano y largo plazo de la psicofarmacología. ¿Te refieres a medicamentos? Correcto. Pero estamos tratando el comportamiento como si fuera el problema, y el comportamiento no es el problema, el comportamiento que se está mostrando es la consecuencia de. Es la consecuencia del desequilibrio. Lo que hay que tratar es el desequilibrio. La causa. Claro, ¿qué es lo que hay que produce el desequilibrio de neurotransmisores que se refleja en un comportamiento disruptivo que requiere un psicofármaco? Entonces, no se puede alejar el tema gastrointestinal, porque es ahí donde se produce, se degradan los nutrientes, se digieren, se absorben, se eliminan y se producen neurotransmisores. Hay que recordar que 3/4 partes de la serotonina, que es nuestro tranquilizante natural, nuestro neurotransmisor tranquilizante, se produce en el intestino y solo un 25% en el cerebro. Esa serotonina, para que nuestros amigos nos entiendan, es un elemento que produce nuestro propio cuerpo y que nos da la paz, la tranquilidad. Correcto. Y eso no lo estamos produciendo, o tal vez algunos de estos niños o jóvenes con trastornos del neurodesarrollo pudieran tener ese desequilibrio. Bueno, no solamente ellos, sino no gente solamente, regular. pero ese sería un ejemplo. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces lo que hacemos es investigar un poco la bioquímica
A ver, voy a poner un ejemplo Sí, Julio, de por esto favor. para entrar luego a los beneficios justamente de la actividad física. Cuando hay estudios, los estudios del Dr. William Shaw, director bioquímico del laboratorio White Place, hoy día Mosaic, en Lenexa, Kansas, determinaron en las publicaciones y los papers científicos que una sobrepoblación de la Clostridia, esta bacteria que todos tenemos, una familia de bacterias que todos tenemos, la difícil, en fin, la Clostridia produce un ácido que es el 3-hidroxifenil 3-hidroxipropiónico, y este ácido, que puede sonar a chino, Sí. ¿sí? Lo que hace es un inhibidor de la conversión de dopamina a norepinefrina. Voy a explicar esto. Por favor. Dopamina y norepinefrina son neurotransmisores activadores. Entonces, cuando nosotros tenemos una estimulación, pasamos de uno al otro, de acuerdo a la intensidad o al grado, diciéndolo en simple para que se entienda. Correcto. ¿No? Estamos estimulados, luego me pongo más estimulado. Es lo normal. En lo normal, correcto. Y luego tiene que salir otro mensajero químico que es GABA, el ácido gamma-aminobutírico, y frenar esa emisión. Para que no descontrolada, continúe la para que no sobreestimulación. continúe y nos mantenemos, paramos la estimulación. Pero este ácido es un inhibidor de la conversión de dopamina a norepinefrina. Entonces, ¿qué sucede? Que te quedas en un bucle produciendo estos neurotransmisores activadores que no se apagan. Ok. Entonces, estás permanentemente sobreestimulándote. O sea, te dieron demasiada gasolina ahí. Correcto, no Ya. para, y el freno no funciona, que es el GABA, Claro. que es el ralentizador de la actividad eléctrica del cerebro. No funciona, está inhibido. Entonces uno produce, entonces ¿qué produce eso? Hiperactividad, ansiedad, conductas obsesas, compulsivas, nerviosas, ansiosas y agresivas. Es más, hicieron estudios en cárceles en los Estados Unidos donde se detectaba esto, ¿no? Personas con cáncer. En cárceles. Ah, cáncer, ya. Los reos más agresivos, en cárceles, sí, perdón. los reos más agresivos tenían una mayor cantidad de este ácido. O sea que estábamos deduciendo que la agresividad que tenían estos asesinos, estos delincuentes, era producido por una cuestión bioquímica. Entre otras otras la cosas. gasolina, ¿no? Porque Claro. obviamente los procesos cognitivos, pues, Claro. a ver, la zona límbica cerebral es la que regula las emociones, donde están, llamemos nosotros, yo digo coloquialmente, el adolescente que vive en nosotros. Claro. Pero la zona prefrontal del cerebro es el análisis y raciocinio. Claro. Entonces yo puedo tener muchas ganas de hacer algo, pero mi parte prefrontal me va a decir, oye, un momentito, eso no es correcto, no se debe hacer. Pero este estudio indicaba, pues, que se encontraba que las personas más agresivas tenían una mayor cantidad de este ácido que producía esta inhibición. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque cuando voy a referirme a la actividad física ese es un regulador de neurotransmisores cerebrales. Entonces, ahí es donde vamos nosotros, justamente en el meollo del tema. Estos ejercicios, esta actividad física orientada adecuadamente en personas con alteraciones de los neurotransmisores, por eso con problemas del neurodesarrollo, con trastornos, mejorarían. Pero no en condicional, sino hay que afirmarlo. Mejoran, sin ninguna duda. Qué bueno, y, qué bueno. Y esto lo puedo decir, a ver, yo tengo 40 años trabajando Claro, con tú chicos eres con un autismo. especialista, has trabajado muchísimo en Y esta tengo área. 40 años haciendo actividad física con ellos. ya. O sea, yo lo puedo ver sostenido en el tiempo. O sea, no es que mejorado un poco y después ya no sé. No, yo tengo chicos que tienen 40 años, soy más viejo de lo que parezco. Y tengo chicos que están 40 años conmigo ininterrumpidamente. O sea, nadie me va a contar un cuento de decirme que no, que esto puede ser. No. Y si revisamos desde la bioquímica, sabemos que la actividad física, hoy día los estudios y analíticas nos permiten conocer que la actividad física produce más serotonina, la actividad física produce más dopamina, que es un estimulante que te ayuda a relacionarte con los demás, te activa, produce endorfinas y encefalinas, que están relacionados un poco con la euforia, pero también analgésicos para el dolor y tranquilizantes. O sea, si analizamos la bioquímica del ejercicio, podemos denotar la actividad de los neurotransmisores cerebrales. Y en el autismo funciona sumamente bien, como fuera el mismo. Claro. Pero acá está estructurado de tal manera el programa que tenemos que nos permite no solamente mejorar desde el tema de la bioquímica, sino los procesos cognitivos. En este parque tenemos delineadas cada cierta cantidad de metros una línea donde cada uno tiene que parar, ejecutar una serie A eso de iba, es una repeticiones. planificación. Correcto. En la No actividad es física, solamente hagamos actividad física, caminemos, no, es toda una metodología. Cuando hablo de modificación de conducta De a través de la conducta, actividad claro, física, ¿no? Tiene que haber una A eso. metodología y planificación para que lo que hagamos funcione de la mejor manera, optimizarlo. Pero no significa que el simple hecho de salir a caminar nos favorezca. El simple hecho de salir También. a caminar favorece enormemente.
El simple hecho de movernos, la expresión inequívoca del cuerpo es el movimiento. Y uno aprende con movimiento. Claro. O sea, no hay... Había justamente una persona que yo conversaba, un especialista en sueño, por ejemplo, en lo importante que es el sueño, y decía, si tú haces ejercicios horas antes de irte a acostar, vas a dormir mucho mejor. Porque, y me estás dando una explicación bioquímica, significa que están produciendo ciertos elementos que me van a dar paz y tranquilidad en este sueño. La actividad física hace que uno respire más profundo, respire mejor. Las respiraciones profundas nos ayudan a producir serotonina. La serotonina produce ¿qué? Melatonina. Y la melatonina es el regulador del ciclo circadiano, que nos hace dormir. La melatonina es la que nos induce al sueño. El cortisol nos levanta, claro. Pero la melatonina nos induce al sueño. Por eso es que es muy importante no quedarse con la pantalla delante de uno antes de dormir, porque si no la orden al cerebro es, oye, hay luz, no produzcas melatonina porque estamos de día. Claro, porque el ser humano está acostumbrado a la luz del sol y a la noche, la oscuridad. Biológicamente. ¿No? Cuando hay luz, los niveles de cortisol se elevan, que son los que nos despiertan, y cuando hay oscuridad, la melatonina se produce. Claro. En cantidades más grandes que nos induce al sueño y al descanso reparador, porque tampoco es igual dormir que dormir bien. Correcto. Yo tengo el cortisol elevado, puedo estar cabeceando y despertándome 10 veces en la noche. Y eso es un mal sueño. Y eso no es un sueño reparador. Por eso es que la actividad física regula neurotransmisores, pero además de regular neurotransmisores nos ayuda a establecer normas y reglas de conducta, que luego son aplicados a la vida diaria. Si yo no soy capaz de estar quieto, atento, tranquilo, con capacidad de imitación... Ejemplo, los deportistas. Yo no aprendo, claro, la capacidad de aprendizaje está, y el aprendizaje regular, está basado en que yo pueda estar quieto, atento, tranquilo, y con capacidad de imitar lo que se está haciendo. Entonces, si yo tengo estas capacidades, es mucho más fácil que yo pueda aprender algo. Y estas capacidades las desarrollo a través de la actividad física. Y algo que quiero que... vamos a terminar este bloque, pero en el siguiente quiero que me expliques más o menos y le expliques a todos nuestros amigos que nos están viendo en todo el país, cómo es la metodología que realizan ustedes, porque vienen realizando un trabajo de mucho tiempo, el cual está muy reconocido. Por eso que está con nosotros el doctor Julio Salazar González, presidente de la ONG Actitud, es doctor y máster en psicoterapia y nutrición. Pero cuán importante es la actividad física para las personas con autismo, en este caso. Volvemos en breves momentos. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida.
Salud es vida. Bueno, estamos en Salud es Vida y en un programa maravilloso. Estamos hablando sobre el autismo y hemos hecho todo un recordaris de lo que es el autismo, cómo se diagnostica y todo. Estamos con el doctor Julio Salazar González. Él es presidente de la ONG Actitud. Es doctor, o sea, tiene, y máster, por supuesto, ha hecho su maestría, su doctorado en psicoterapia y nutrición. Y hoy día nos está hablando sobre qué beneficios trae la actividad física en estos pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo y que los conocemos tal vez como el espectro autista o autismo en general para la forma más común. Y vamos a hablar sobre eso porque estamos aquí en Radio Vital FM, en todas las redes sociales, Julio, te cuento, y estamos en 91.1 FM y te está escuchando todo el país. Y quiero que nos expliques cómo hacen esta terapia, psicoterapia, con los pacientes con este espectro autista o autismo en general. A ver, yo primero que nada quiero decir que disfruto muchísimo el trabajo físico con las personas que acuden a nuestra institución. La verdad que muchas veces suelo decir en mis conferencias, tanto acá como en el extranjero, que me siento bendecido de poder dedicarme a lo que me dedico, porque estar rodeado de estos chicos es maravilloso. Eso dice muy bien de un profesional de la salud que se preocupa y tiene ese aspecto emocional con sus pacientes, ¿no? Es que yo me beneficio, puede sonar hasta un poco egoísta, yo me beneficio enormemente del trabajo que hago con ellos, porque estoy lleno de cariños, besos, abrazos, buena onda, risas, una vibra espectacular. Por supuesto que hay días más complicados que otros, ¿no? No digo como en todo trabajo. Claro, a veces pues hay días de crisis, de agresiones, autoagresiones y cosas que hay que tratar, pero básicamente y en líneas generales para este bloque quiero manifestar que yo me siento muy bien de trabajar con ellos. Y te felicito. No es un trabajo para mí, es una pasión, es una labor. Es más, yo no cobro consulta, no cobro terapia, lo hago de manera gratuita y financio en mi propio bolsillo casi todo lo que hago, pero lo veo como un beneficio enorme para mí y me siento gratificado todos los días de mi vida. No, y te reitero, es un agradecimiento total porque profesionales de esta índole como tú, con esa sensibilidad social en un área que es tan delicada, que es tener un niño con un trastorno del neurodesarrollo, es una cuestión familiar, del entorno, inclusive económica, es social, económica, porque mantener a este niño en las terapias son carísimas, son muy caras privadas y lamentablemente, como conocemos nuestro estado tan fragmentado en la situación de la Organización de Salud, no les brinda abiertamente estos beneficios y especialidades, ¿no? Y eso que acá en el Perú tenemos, muy buenos profesionales. Seguro que sí, seguro que sí. Si no, la accesibilidad es el problema. El problema es ese, y yo entiendo que no todo el mundo puede darse el lujo que puedo dar yo de no cobrar. Así es. ¿No? Yo no tengo grandes gastos propios, la verdad, no tengo hijos, por lo tanto mis gastos personales son mínimos, ¿no? O sea, ni reloj tengo siquiera. O sea, eso no me quita, ni mucho menos. Yo prefiero mi dinero ponerlo en los chicos porque la paso re bien, pero además me gratifica mucho ver los avances de ellos. Y los propios chicos especiales, en los programas podrás haber visto en el video, muchos chicos especiales están ejecutando, ayudando a hacer los ejercicios a otros chicos especiales. A otros. O sea, los más les avanzados, enseñas para que los otros aprendan. Correcto. Nosotros hemos tenido en algún momento, y esto para la gente del IPD, deberíamos renovar el convenio que tuvimos en su momento. Teníamos un convenio con el Instituto Peruano del Deporte y con el CONADIS, y lo que hacíamos era entrenar y capacitar a personas para ser entrenadores deportivos de atletas con habilidades diferentes. Y entre ellas, podíamos certificarlos, y entre ellas a muchos chicos con autismo, con retardo mental, con los cuales, por supuesto, la capacitación duraba muchísimo más, pero que finalmente conseguían su certificación y trabajaban
y han trabajado en colegios Claro. como profesor de educación física, Me hace- no de educación física, Sí, sino de pero- actividad física, No, donde pero- eran alumnos. Pero me has hecho recordar algo. Conocí ahí en Surco a un invidente y que dentro de la conversación tenía dos cosas que había aprendido y a desarrollar en su vida. Uno era árbitro y entrenador de fútbol. Para que veas, el cielo es Mira, el límite. Sí, y la otra era profesor de cómputo. Pues. Imagínate, Invidente él. imagínate. Maravilloso. Pero es que esto nos dice del que tener un déficit o una alteración de nuestro neurodesarrollo, porque esa es otra cosa que yo siempre lo he dicho y te pediría tu opinión. No sé quién es el normal. ¿No? Yo no sé si él es el normal o yo soy el normal, porque realmente no existe Bueno, cuando una haya palabra normal de hay que normalidad, llevarlo ¿no? al diván para estudiarlo, pues es normal. Todos Sí, somos promedio. claro que simplemente. sí. O sea, somos promedio, regular. Algunos somos mejores en una cosa y otros mejores en otra. Yo puedo Claro. ser bueno en bioquímica y trastorno de neurodesarrollo, pero soy muy malo en el fútbol, aunque me guste. Y eso es lo que ¿no? debemos nosotros resaltar. Hacer de que ese joven, ese niño, o sea, no es que esté fuera de la sociedad. Al contrario, debería estar dentro y le aseguro que va a aportar muchísimo. Pero bueno, nos estábamos desviando, Julio. Quiero que me cuentes cómo estás haciendo esto, dónde lo haces y reiterando esa filantropía que tienes, porque nuestros amigos deben estar atentos, cómo pueden llegar a ti, cómo pueden llegar a esta ONG. Bueno, a ver, nosotros estamos, normalmente teníamos clases lunes a sábado en las mañanas, pero por cuestiones económicas hemos reducido las clases a 13 por semana. Estamos lunes, miércoles y viernes en el Parque Mariscal Castilla, que queda en San Antonio, Miraflores. Miraflores. Estamos de 9 a 12 ahí, donde algunos de los profesores en las actividades son los propios chicos especiales que trabajan ahí y reciben su sueldo, ¿no? Porque les pago por lo que hacen. Claro. Empezaron como alumnos y a lo largo del tiempo y los años fueron aprendiendo, desarrollando capacidades y hoy día son profesores. Y en esto tengo que agradecer a la Municipalidad de Miraflores, Qué bueno. porque estamos nosotros también en la Casa del Adulto Mayor en el Centro Comercial Aurora, Claro. los martes y jueves de 9 a 12, donde se atienden consultas de manera gratuita. Y ahí te pueden ubicar. Sí, y además tenemos un programa de aprestamiento para chicos con habilidades diferentes ahí, donde una veintena de chicos especiales durante 3 horas desarrollan sus capacidades. Tenemos a los chicos que escriben, algunos publican libros de cuentos, otros cómics, otros desarrollan otras capacidades. Vamos viendo cuáles son las fortalezas para seguir impulsándolas y vamos detectando habilidades para empujarlas y desarrollarlas. Entonces, estamos en el Parque Mariscal Castilla, el miércoles y viernes, y martes y jueves en el Adulto Mayor de la Aurora. Reitero mi agradecimiento a la Municipalidad de Miraflores por poder estar ahí. Estamos desde hace 17 años ahí. Y en el parque estamos hace 35 años. Pues. El parque es Y ahí mío, se lo digo reúnen, yo. Y ahí se nos- juntan. Y ahí nos juntamos y la gente nos trata muy bien. No falta siempre algún inadaptado, ¿no? Sucede, que sucede. suelta a su perro y no quiere agarrarlo y alguna vez han mordido a un niño. No te digo que no, pero en líneas generales a lo largo de estos 30 y tantos años siempre ha sido muy satisfactorio estar en este parque. Además yo vivo por ahí también, para Claro. mí es sumamente cómodo. Y muchos de los chicos que van ahí viven por la zona y van solos. Correcto. Aunque hay otros que viven por otros lados también Y que- y van desde el centro de Lima Y hasta son allá. son o de- bienvenidos también. Claro, de Huaycán, tengo algunos chicos de Huaycán. Me da pena un poco por ellos que la cantidad de tiempo que tienen que pasar en las movilidades para llegar, pero lo ideal sería que cada municipalidad tuviera un programa similar al aire. A eso voy. Así Julio. como hay tai chi en los parques, Claro. tendría que haber exactamente lo mismo. Julio, dentro de unos días, o unos meses, perdón, ya se va a elegir a las nuevas autoridades municipales. Y acá un llamado, y yo creo que tú serías una de las personas autorizadas para hacer un llamado, de que los alcaldes, futuros alcaldes, tengan en su plataforma los que quieren ser alcaldes y que tienen todo el derecho, pero que hagan mucho por esta gente que lo necesita, ¿no? Yo he visto y he palpado, Julio, de que hay personas que lamentablemente la familia no tiene ni siquiera para hacer ese traslado de movilidad, aunque cueste un sol, 2 soles, pero no lo tienen para trasladarse a un lugar donde pudieran hacer una Correcto, terapia. correcto. Entonces, es obligación, yo no lo veo ya como un pedido, sino una obligación que los nuevos alcaldes puedan implementar este tipo de apoyos y con gente como tú,
que sé que no te puedes reproducir y estar en todo sitio, pero sí enseñarles a ellos cómo hacer este programa. Y otra cosa que sí tendría que ser, que deben financiarlo. Por supuesto que sí, financiarlo para que haya un mayor beneficio para una mayor cantidad. Mira, yo he presentado en muchas oportunidades cartas a diferentes municipalidades, no voy a decir cuáles, para no herir susceptibilidades, pero he presentado el proyecto. Oye, pongamos esto, yo consigo los profesores, tengamos este proyecto, ya, pero financialo tú. No, pues, Y yo, estás haciendo la parte académica, estás haciendo la parte científica, alguien tiene que estar. entonces, yo digo, bueno, me encantaría, si tuviera los recursos, puedo financiar un parque, no puedo financiar 2, 3, 5, 10, 20, pero así como hay pues el Tai Chi al aire libre en los parques, lo cual yo Se puede hacer esto. felicito, debería haber pues, cada municipalidad debería tener por lo menos 2 o 3 parques en su distrito donde hubiera un profesor de educación física formado, especializado en habilidades diferentes, en el trato con habilidades diferentes, a un terapeuta ocupacional, con quien hicieran actividad física. Y no me digan pues que se requiere de gran inversión, porque esto lo podemos hacer al aire libre. Simplemente al aire libre. No requerimos absolutamente de nada más que el movimiento, Y alguien que buena sepa y la intención. buena... Buena intención, la buena voluntad. Que esperemos que nuestras nuevas autoridades así lo vean también. Julio, realmente ha sido un placer y sé que eres un profesional de amplia trayectoria. Nuestro agradecimiento por estar acá con nosotros. Me gustaría que les des un consejo a todos estos padres que pudieran tener un niño con estos trastornos del neurodesarrollo. Bueno, lo primordial y el motivo de la entrevista del día de hoy es que la actividad física es una herramienta sumamente buena, cómoda y gratuita para mejorar la conducta y capacidades de las personas dentro del espectro. Ayuda enormemente. Y también quiero recalcar que no se puede y es inevitable separar la condición de intestino-cerebro. O sea, esto es inevitable. Y quiero comentar muy brevemente que justo estamos iniciando una investigación. Sí, me ibas a dar una primicia, por favor. Una investigación con el laboratorio Dafne de Italia y la empresa de salud Free Pharma de España, donde vamos a hacer una investigación con la bioespectrofotometría, que es una tecnología, lo que se llaman biometatest, tecnología Palladium, para investigar en niños de 10 países su sistema inmunológico y microbiota, para ver qué encontramos. Vamos a ver... Linda investigación que va a ayudar muchísimo. Vamos a ver muchísimo. qué es lo que encontramos, y son niños de 10 países diferentes de Latinoamérica, donde vamos a tener, va a ser un poco, por este tipo de tecnología, va a ser es un poco el descubrimiento que podemos encontrar que puede servir y ayudar para poder cooperar con el tema del autismo, ¿no? Mis felicitaciones al doctor Julio Salazar González, presidente de la ONG Actitud, doctor y máster en psicoterapia y nutrición. Hoy día hemos estado hablando sobre la actividad física motora en personas con trastornos del neurodesarrollo, autismo. Realmente un gusto. Gracias Julio, por estar con nosotros. Y bueno, ya damos por término este programa. Realmente contento de estar con ustedes y de que nos hayan sintonizado. Nos seguimos viendo en los siguientes programas en Salud es Vida. Nos vemos. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es Vida.